buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de nuestro gran programa Realidades, con una invitada de lujo que esta vez yo no voy a presentar, quiero que ella misma se presente. Yo la voy a presentar como gran amiga que admiro, de las personas más congruentes que conozco en mi vida, la gran maestra Hilda Telles, y a mi gran amiga y conductora Guadalupe Osejo. Gracias por estar aquí a las dos. Y el programa del día de hoy, el tema es el feminismo como una estrategia para la igualdad. Maestra, amiga, ¿cómo estás, querida Hilda? Pues muy agradecida de la invitación, Guadalupe, Marimar, de verdad muy feliz de estar con ustedes. Las felicito muchísimo porque he seguido las emisiones y son temas bien interesantes, muy integrales, muy padres de abordar también, muy frescos, entonces también eso le da mucho dinamismo. Entonces muy agradecida por estar con ustedes. Muchas gracias, querida amiga. Y bueno, primero cuéntanos y tú preséntate. ¿Quién es Hilda Telles? Híjole, me da muchísima pena y yo nada más les voy a decir Hilda Telles, casi. Entonces, bueno, soy defensora de derechos humanos, tengo casi 30 años trabajando en la defensa de los derechos humanos por cuestiones propiamente de la vida, de mi historia personal. Una gran parte de mi trayectoria, no solamente en la parte profesional, sino más en la parte de activismo, está relacionada con acciones para combatir la violencia de género, ¿no? Entonces, esa es una parte, trabajar por acciones por la no discriminación y también por los derechos de la comunidad LGBT. Querida Hilda, bienvenida. Estoy feliz de tenerte aquí porque creo que eres una persona que representa justo los derechos que muchos estamos buscando, esta igualdad, y la verdad es que gracias por estar aquí, mi querida Mari igual. Y me gustaría empezar, querida Hilda, es un tema que a mí en lo personal se me hace controversial y que luego me cuesta explicar, ¿no? ¿Qué es el feminismo? Si nos puedes explicar, porque con peras y manzanas, así. Con peras, sí, porque yo debo confesar algo. Yo soy feminista, sin embargo siento que últimamente el término se ha desviado un poco porque hay muchas mujeres que se dicen feministas, pero son radicales, y yo en lo personal respeto mucho su opinión, pero a nivel personal yo también creo que somos una sociedad y también los hombres son clave en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el feminismo, querida Hilda? Porque a mí me cuesta mucho trabajo a veces que cuando te preguntan ¿eres feminista o no? No sabes si decir, o sea, por supuesto sí, que la mujer es mi todo y mi apoyo primero, pero no sabes si decir que sí, porque hay unas que ya se van a lo radical y ahí me confundo mucho. Ajá. Bueno, yo creo que es importante, y esto me gusta porque es platicarlo de la forma más sencilla, porque igual lo podemos ver desde muchas miradas, una mirada académica, una mirada práctica, una mirada casi de a pie. Entonces, platicarlo así de manera muy sencilla. Primero, decir que el feminismo, bueno, pues parte de ser una teoría política, una filosofía que engloba y que básicamente nos habla de los derechos de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos como de los primeros espacios donde las mujeres empiezan a construir la teoría feminista, pues es eso, es como buscar la igualdad, el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Eso es fundamental. Pero también decir que no hay un solo feminismo, o sea, por eso es el miedo, y te entiendo perfecto porque muchas veces, muchas de mis amigas es, no, bueno, yo sí soy, pero no soy, pero sí quiero, pero no quiero. Exacto. Pero entonces, como deambulamos mucho, y yo les digo, no tengamos miedo a decir que somos feministas, porque lo que hacemos es buscar la igualdad de los derechos, buscar romper todos estos estereotipos bajo los cuales hemos sido educadas a lo largo de los años, la gran mayoría enfocados a la desigualdad o a ser un grupo frágil, débil, o a estar al servicio de alguien. Entonces, los feminismos nos ayudan a eso, a tratar de buscar mejores condiciones para todas las mujeres. Y digo que hay muchos porque justo no, hay quienes se vuelve, por ejemplo, feminista radical y entonces totalmente separatista. Así y en claro. ese separatismo no caben los hombres, no cabe nadie más, sí, no caben mujeres trans, no cabe nada más. Odio a los hombres. Creo que por eso como sociedad nos da miedo hablar de feminismo, porque antes hablaba mucho. Y si se han dado cuenta, pasan los años y cada vez hablamos menos de feminismo porque ya nos da un poco de miedo. Sí. ¿Por qué pasa esto? Pues yo creo que justo también tiene que ver con ese temor a decir sí soy feminista y de pronto pensar que el feminismo quizá me identifica con acciones que quizás no estamos de acuerdo. Por ejemplo, pues hemos visto en los últimos años, por ejemplo, en las marchas, exacto, grupos de mujeres feministas que tienen tal o cual conducta, que a lo mejor algunas, pues su manera de expresar es a través de violencia o de la expresión de acciones que se pudieran pensar violentas. Y entonces yo recuerdo como que la primera marcha que fue así en 2010
XIX más o menos, y empezó la gente de, a mí no me representan, yo no soy violenta, yo no así soy... es, sí, y entonces siento que ahí hubo una ruptura entre decir, yo no soy así, y entonces, bueno, entonces no soy feminista. Si eso es el feminismo, yo me alejo y no soy feminista. Pero por eso digo, démonos el chance de que incluso los feminismos sean diversos, y que sean diversas y las expresiones sean distintas, porque para también obedece a la historia de cada mujer. Porque cada mujer decide de una u otra manera ir expresando su feminismo. Sí, que son cosas súper válidas y me encanta lo que dices porque en efecto, te reitero, a mí me pasa muchísimo eso que me dicen, eres feminista y digo, es que sí, adoro a las mujeres y las apoyo, pero yo no comparto esa parte de radicalismo y de ofender a los hombres y de separación, porque creo que justo estamos en un momento donde más que nunca nos necesitamos unos a los otros, ¿no? Y querida Elda, es un tema, la verdad, también complejo, porque ahora, por ejemplo, yo que soy mamá y que vas viendo cómo inculcarle a tu hijo, o sea, porque todo esto del feminismo también parte mucho de las mujeres, ¿no? Te das cuenta que tú como mujer en la cultura, pues, mexicana, vienen micromachismos que se van, o sea, desde cosas tan sencillas que el otro día platicaba y que le dices a tu hijo, no, tú no juegues con la cocinita porque eso le toca a las mujeres. Y dices, no, o sea, inconscientemente vas haciendo muchas cosas. Entonces, ¿cómo como mamá tienes una gran responsabilidad pues desde ahí de educar diferente a tus hijos? Y el otro día igual platicaba con Mari, tú nos dirás, ¿no? Desde la historia de cada quien, pero muchas veces también lees o estás al tanto de todos estos casos de violencia. ¿Y qué papel tan importante juega de alguna manera la mamá? Porque ves que detrás de ese hombre violento hay muchas mamás o que lo toleraban o que desde esas mamás iban como marcando el papel de sí, tú eres hombre, tú eres el macho. Entonces es un tema bien complicado donde las mismas mujeres estamos inmersas y luego yo digo, oye, nosotros también somos parte de eso. Claro, sí es parte de una cultura. También aquí un poco entender que hay un contexto donde la cultura se crea y no la crean las mujeres, mucho. Mayormente la crean los hombres, una cultura heteropatriarcal, heteronormada, y donde justo ahí lo que refería, y es algo que también incluso los instrumentos internacionales ahora lo dicen claramente, las mujeres tienen derecho, en el caso de las niñas, a ser educadas libres de estereotipos que les signifiquen inferioridad, ¿no? Porque eso éramos como un papel accesorio. Y todavía, o sea, todavía lo vemos porque no alcanzamos los mismos salarios, como no alcanzamos los mismos puestos laborales, en fin, o sea, todavía es una lucha constante. Pero justo empieza desde la primera etapa cuando eres mamá, cuando tienes tus hijos o quienes deciden ser mamás, porque también ahora este conflicto es ser o no ser mamá. Y se vale, o sea, se vale. Mientras tanto tú tomes una decisión informada, libre, de decidir tener o no tener hijos, es algo que habla del propio ejercicio de tus derechos. Pero cuando decides ser mamá, ¿cómo de pronto introyectar este tipo de prácticas, este tipo de educación, que es una educación igualitaria? Primero, entender que los roles de género son construcciones sociales y son construcciones dinámicas. Lo rosa, lo azul, lo binario, lo de niña, lo de niños, los juguetes de niños. Cuando hay niñas que aman, ven carritos y quieren jugar con ellos, pero no porque no es de niñas, o quieren ir al fútbol, no porque no es de niñas, y el niño quiere ir al ballet, no porque eso no es de niños. Entonces, es impresionante esto que dices. A mí, por ejemplo, ahora con Santi me pasa, de verdad en mi casa yo soy, pero por ejemplo, si agarra algo de niña a mí no me importa, ¿no? Que me da igual. Pero es impresionante como él, con el entorno de afuera, ni siquiera en mi casa, ya, lo rosa, me dice, no mamá, para ti son las princesas. No mamá, eso es de niña. Y dices, ¿en qué momento, si yo no le estoy inculcando eso, pero es todo el entorno que todo el tiempo te da señales, desde la escuela, ¿no? Y por ejemplo, se dice mucho que de pronto el feminismo está peleado con la maternidad, y yo lo he escuchado, que muchas mujeres feministas radicales dicen, yo no quiero ser mamá, y si soy feminista no me quiero embarazar. Yo, por ejemplo, no quiero hijos, ¿no? Pero no por ese tema, ¿no? Sino por otras miles de razones. ¿Está peleado el feminismo con la maternidad? Mira, justo no, al contrario, el feminismo nos ha ayudado a ver la maternidad de manera distinta, porque también el tema del mito de la maternidad, como que, bueno, pues tú eres, las mujeres son quienes pueden dar ese espacio de procrear, tener hijos, esta parte de la educación, eres incansable, no importa todo. No. ¿A qué nos ha ayudado? Por ejemplo, yo cada vez veo más amigas o gente cercana que son mamás
que incluso aceptan el sentido de que al primer contacto con el bebé no sientes ese amor mágico que alguien te describió y te enamoras de tu bebé. No, es algo que construyes porque es un amor que se va construyendo. Ahora las mujeres también, por ejemplo, aceptan toda esta parte también de la depresión postparto y esto. Y de eso hemos hablado en el programa, que el embarazo no está tan padre, que el embarazo no está cool y otra está embarazada, Lups, y de pronto dice, no me gusta el embarazo y no está padre y no tengo ese brillo en los ojos y me siento hinchada. Y eso te lo permite. Sí, seamos y tener un reales. hijo es, yo siempre digo, es la bendición más grande de la vida, pero también, y si me lo es una chinga. O sea, es de verdad. O sea, siempre le hemos platicado a María y yo digo, y te lo juro, yo soy mamá y amo ser mamá, pero también reconozco que admiro, justo le decía, admiro a las mamás 100% entregadas. Yo no soy una mamá que funcione así. Yo también soy Guadalupe, tengo mis cosas. Claro. Entonces, pero sí, hay que ser realistas. Y seamos reales y hablemos del tema, porque la gente no habla del tema. Sí. O sea, ¿por qué no podemos hablar abiertamente de eso? Claro, que también hay cosas que no te gustan, que te molestan. Claro. Desde igual el cambio de tu cuerpo, las hormonas que se Todo disparan para eso. todos lados, el dolor, la angustia, la incomodidad. Pero fíjate, es como, por ejemplo, culturalmente, cuando veíamos las películas, ¿no? Ahora que decías, hay mensajes por todos lados. Las películas de los 30, los 40, la madre abnegada, la que llora, la que claro, frente a sus hijos Sí, es sí, sí. fuerte, pero entregadísima atrás- y ¡No, hombre! el ama de casa perfecta. No, No. el feminismo nos permite justo ver eso, es deconstruir y construir algo nuevo a partir de nuestras verdaderas necesidades. Que el mundo también tenga esa mirada de mujeres, que también podamos decir, claro que me canso, claro que no soy incansable, claro que no tengo que aguantar y claro que yo puedo tomar la decisión. Ser, por ejemplo, en el caso de la maternidad, ser o no ser mamá. Eso es algo, yo siempre digo, la maternidad será libre, elegida o no será. O sea, no hay nada que te tengan que imponer. Entonces, el feminismo también nos ayuda a eso. ¿No? Es una nueva mirada de ver y así ya no cuestionar, porque antes era súper cuestionado. O en muchos espacios todavía, entornos todavía, te están todo el tiempo. Y cuando te casas, y cuando te casas, claro. y cuando los niños, y cuando el segundo. Ahí me sigue pasando, siglo Ajá. XXI. Y una amiga de mi mamá me dice, es que es la mayor felicidad del mundo tener un hijo. Entonces le contesto yo, entonces si no tengo un hijo no voy a ser feliz. O sea, entonces ya si no tengo un hijo ya no voy a ser nunca más feliz en mi vida. Entonces, ¿por qué tener todavía esos pensamientos en el siglo XXI? Sí, por favor. Sí, por eso es importante, yo lo que digo es usar el feminismo o los feminismos como una herramienta que nos posibilite construir el mundo como lo queremos nosotras, Claro. como lo vemos, donde seamos respetadas, reconocidas y sobre todo nuestros derechos siempre estén garantizados. Totalmente. Y me gustaría preguntarte, querida Hilda, tú que estás en esto, ¿cómo ves la situación de México en cuanto al feminismo? ¿Cómo ves que la verdad ha crecido muchísimo el movimiento? Cada vez alzamos más la voz, lo cual me parece, siento que en específico, como decías tú, desde la marcha del 2019, ha sido un tema que sin duda está en plana. ¿Cómo ves tú que vayamos avanzando? También toda esta violencia de género, ¿crees que ha funcionado de algo? Porque pues al día de hoy seguimos viendo la verdad en periódicos, feminicidios, violencia. ¿Tú crees que vamos por un buen camino? Yo creo que sí, estamos generando una conciencia colectiva distinta. Yo creo que evento de 2019, cuando se tomaron las calles, nunca había pasado. O sea, yo he ido a lo largo de la historia a marchas, en las últimas llevábamos a nuestra nietecita y apenas se hablaba y ella iba tratando de gritar o imitar los sonidos y todo, y era, digamos, algo más en paz. Pero ha sido tal los eventos de violencia, tal, y se ha visibilizado tanto. Creo que en esto las redes sociales han sido también un fenómeno detonador importantísimo. Todo el movimiento Me Too, no solamente en México, empezó A nivel mundial. en Francia, en España, todo ese movimiento que también nosotras tenemos, Yo Sí Te Creo, todo. Y el ahora poder entender es, caray, lo que yo vivía en ese momento era violencia. No era producto de una situación consensuada donde yo quisiera tener una relación con alguien más. No, o sea, fui casi orillada a hacerlo y había una situación asimétrica, desigual. Y entonces eso nos ha permitido ver, o sea, tener una mirada distinta. Y yo creo que sí está ayudando. O sea, sí está ayudando porque nos ayuda a tener esta otra mirada, este otro momento y otro contexto y a empezar a cambiar. Desafortunadamente, claro, a la par, no solamente es que cambiemos socialmente o que como mujeres hagamos plena conciencia de nuestros derechos, sino también, pues hay muchas otras cosas, el propio trabajo institucional, las leyes, todo. Hoy la cifra de 10, 11 mujeres al día que mueren por feminicidio sigue ocurriendo. Claro. Mientras estamos aquí hablando ahora, Claro. está seguramente
pasando en algún lugar de nuestro país que Totalmente. una mujer muere en manos de un hombre, muere en manos de un agresor que le ha sido cercano, que le había dado a lo mejor en algún momento confianza, amor, y hoy la está matando. Entonces, creo que también nos ayuda a ser parte de eso y a visibilizar que esto junto. Algo que me parece fundamental es la sororidad, el concepto de sororidad. Qué bueno que hablas de eso. Entonces, eso estamos empezando a generar, como esta situación de empatía, porque antes de verdad era como muy lejano. De pronto, si no nos pasaba con alguien cercano, con una amiga, con una familiar o lo que sea, de pronto pues escuchar de que una mujer era maltratada o que perdía la vida, pues era algo lejano. Ahora, el estarlo viendo todos los días y esa cifra espantosa, pero que no solo es una cifra, o sea, es cifra para medir, pero son mujeres, son vidas, son mamás, son hermanas, son hijas. Entonces, eso, el poder ahora tenerlo como más visible, yo creo que como mujeres y como sociedad nos sensibiliza. Entonces, sí hay un cambio, pero como todo Sin cambio, duda. estamos en el momento del péndulo, pues, Sí, va y viene, y es como también un cambio como de cultura, ¿no? Pero eso que dices me queda clarísimo que como mujeres hemos sido más sororas, ¿no? Ahora sí hay como, si yo te cuido, aunque antes, como decías tú, pues, o no te metías, o... No, y como decía, ¿no? Decías, mujeres juntas ni difuntas. Y creo que ese término, yo al revés, yo mi red de apoyo, de apoyo tanto empresarial, sentimental, todos son mis amigas, son mis hermanas del alma. Esa fraternidad que has hecho, a mí me encanta ser amiga y apoyar a otras amigas y ver que son exitosas. Y por eso el término de la envidia a mí me choca. Y siempre lo hemos platicado en el programa con Loops. Ser envidiosa con otras personas, sobre todo con otras mujeres, se me hace la cosa más horrenda del mundo, ¿no? Sí. Hagamos esta red de apoyo y de crecer y de protegernos y de cuidarnos. Ahorita decías, Hilda, y me encantó esa palabra, es una herramienta. El feminismo es una herramienta y esa palabra me gustó mucho, ¿no? Sí. Y hablando de herramientas, ¿tú qué tipo de feminista te consideras y cómo usas esa herramienta para ayudar a otras mujeres? Pues mira, mi feminismo es muy amplio. Creo que parte de un feminismo incluyente, es decir, donde todas las mujeres cabemos, todas, independientemente sean mujeres trans o no, todas las mujeres cabemos. Mi feminismo también es interseccional, porque también lo que me importa son las condiciones de otras mujeres. No solamente puedo ver de las mujeres de mi propio espacio, de mi propio entorno, o las que tengo cercanas, es también ver otras condiciones. Por ejemplo, por mi trabajo, pues tenemos que mirar también mujeres en contexto pues de desigualdad o de que en este momento su condición jurídica las tiene en un espacio adverso, ¿no? Un espacio adverso como es la prisión. Y aún en ese espacio adverso todavía viven mucho más violencias que la propia condición de prisión. Y donde influye el que sean mujeres indígenas, el que sean mujeres pues de escasos recursos, el que sean mujeres lesbianas, el que sean mujeres transgénero, el que sean adultas mayores, que vivan con discapacidad. Mirar todos esos elementos para mí son importantes, porque creo que cada mujer y cada mujer construimos una historia a partir de todas estas características que si bien nos iguala como el ser mujeres, pero nos hace diferentes, pues porque justo tenemos entornos distintos, historias distintas y justo que nos llevan a esos espacios. A ver, vamos a aclarar ahí un poquito, porque mucha gente dice que queremos ser iguales a los hombres, y no, el hombre y la mujer somos diferentes, Claro, desde que tenemos otro cuerpo, así, ¿no? Sí. Entonces, ¿puedes explicar un poco más ese detalle donde el feminismo no es que queramos ser iguales a los hombres? ¿Qué buscamos las mujeres? ¿Qué queremos? Igualdad de derechos, o sea, Ahí eso está. es fundamental. Y derechos creo que es la palabra. Ese es el punto. Exactamente. Ese es el punto. Eso es lo que buscamos, igualdad de derechos. Que la condición del ser mujer no signifique que tenga que vivir más violencia o que, por ejemplo, esa sea la condición fundamental para no tener un ascenso. Una de las causas que por cuestiones laborales mayormente despiden a las mujeres es el embarazo. O no te contratan Imagínate. cuando estás en etapa reproductiva, aunque sí quieren mujeres jóvenes, pero luego no las quieren. Luego después, cuando viene la etapa reproductiva, que ya sobreviene el embarazo, a muchas las despiden. Casualmente de ser la mejor trabajadora de una empresa, se convierte a que, tuvo un detalle, entonces te despido. No era eso, es la cuestión de embarazo. Porque entonces después, cuando sobreviene ya el parto y el que tienes que en algún momento quizás pedir la licencia de maternidad o licencia de cuidados familiares o lo que sea, entonces como que eso hace que para las empresas no sea como productivo o rentable, ¿no? Como si solamente fuéramos como ese como objeto. un objeto. Y es lo que más sufren. Entonces, en esa parte es como hacemos, buscar igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones, incluso parte del movimiento feminista también abonado a que esos derechos sean extensivos para los hombres. Hoy hay licencias de paternidad de mucha empresa.
no mucho, y lo quiero decir, porque los hombres hayan luchado por que quiero licencia de paternidad, quiero hacerme responsable. Muchos sí, afortunadamente sí, pero no es la gran mayoría. No, Sí, los hombres no totalmente. salen a las calles a exigir, quiero derechos para acompañar a mi pareja en el parto, para estar, por ejemplo, para elegir en la licencia de maternidad, quizás como en otros países en Europa, que el hombre pueda decidir, oye, este espacio, este mes, a lo mejor tú como mujer tenías un proyecto, conclúyelo, pero yo tomo un mes de licencia de paternidad y me hago responsable En de mi Alemania hijo. son 6 meses Sí, pagados. Imagínate. Pagados para los Acá hombres. imposible, pero acá tampoco es que hay eso que tú digas que salgan a la calle Sí, que a tomarlas. tengan un gran interés por... Eso también es por admirable. Que como mujeres, de verdad nos hemos unido y tenemos el valor de salir y gritar a las calles, quiero a mi hija de vuelta, quiero a mi hija con vida. Vean mamás que llevan años Sí. en la lucha y eso lo reconozco de las mujeres. No le quito mérito a los hombres, pero como tú dices, yo no veo a los hombres pidiendo sus derechos en la calle Claro. como lo hemos hecho nosotras. Y yo no he visto a ningún papá, algunos sí, pero no muchos, pidiendo que sus hijos lo regresen de vuelta. ¿Y cuántas madres hemos visto en la Sí, lucha? sin duda. Y mucho en el norte, años en las calles pidiendo ver a sus hijos con vida. Claro, Totalmente. los propios movimientos de las madres buscadoras que hay a lo largo Sí, del es país con este durísimo. tema de desaparición, son las madres mayormente quienes están ahí, quienes caminan bajo el sol, quienes están buscando Con sus propios espacios. recursos. Exacto. Y no paran. Y hay unos casos, de verdad, como el de Marisela, que, híjole, esos te dejan sin palabras, Claro. ¿no? Oye, querida Hila, y nosotros, porque ya sabemos de tu trayectoria, pero para la gente que nos está viendo, ¿nos puedes contar un poco de qué es lo que haces tú desde tu trinchera laboral, que ha sido, la verdad, muy reconocida y bastante grande? Gracias. Bueno, pues como les digo, soy defensora de derechos humanos. Gran parte de mi historia laboral ha sido a nivel institucional. He trabajado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estuve también trabajando en CONAPRED y actualmente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el área en la que estoy trabajamos por los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Entonces, bueno, eso es un poco, pero digamos, eso es lo institucional, eso es lo que hacemos y este es uno de los espacios. Siempre creo que otro de los espacios más importantes es destinar, o yo en mi caso así lo considero, 24 horas al día por 7 días de la semana, porque siempre soy un monitor y un sensor permanente, el tema de los derechos humanos de las mujeres, de las poblaciones en desigualdad. Entonces, en esa parte, justo, por ejemplo, hace algunos años fui vocera nacional de una campaña para la armonización legislativa del matrimonio civil igualitario en el país. Entonces era un poco pues caminar por los distintos estados tratando de hablar con legisladores, con la sociedad y todo para que se armonizara. Hoy, después de eso, que ya han pasado algunos años, podemos decir todavía faltan 8 estados, por ejemplo, hablando de matrimonio civil igualitario, 8 estados todavía faltan para que se armonice la ley, ¿no? Entonces, es una lucha constante. Es un trabajo constante y que, pues, justo la convicción y el amor de querer abonar y hacer un cambio social, no solamente por nosotras, o sea, nosotras hoy lo estamos viviendo y afortunadamente nos está tocando ver un pequeño cambio, pero yo pienso, por ejemplo, en mi nieta, pienso en mi hijo, pienso en todas estas nuevas generaciones que les toque una vida distinta, que por ejemplo tu bebita cuando nazca, crezca, no tenga que estarle avisando a sus amigas, ya voy de salida, te mando mi ubicación, mándame el coche, o sea, vivimos en un terror permanente. Totalmente. ¿no? Oye, eso lo acabo de hacer antier. Y digo, nos avisan todas. Y avisé a mi casa y dije, y pensé, qué feo estar avisando que ya llegué y mandar mi ubicación en tiempo real y todo cada eso. Que te subes en el Uber, la verdad te encomiendas Claro. y cualquier cosa que, o sea, vas dudando de la gente y que hay gente buena sin duda. Pero ya estamos en una paranoia constante. Y sí creo, como dices tú, estamos alzando la voz, pero también creo que estamos en un momento pues complicado porque es imposible que no estés alerta en este país. Y voy a poner aquí un tema sobre la mesa que es muy polémico y sí lo quiero decir porque el programa se llama Realidades y agradezco a Radio 13 que nos dé este espacio. Pero mucha gente decía que somos unas agresivas, que en las marchas, que destruimos, que los monumentos. Estoy en una parte de acuerdo, ¿no? Porque yo siempre le digo a los hombres que me dicen eso es, si tú tuvieras a tu hija muerta, desaparecida, violada, quemada con ácido, ¿no llegarías y quisieras romper Palacio Nacional? Y todos me han contestado, sí. Y uno hasta me dijo, lo quemo. Entonces, como tú decías, si no tenemos un caso ya cercano, se me enchina la piel, que Dios no quiera nunca, ahí no quisieras levantar y tirar y quemar Palacio Nacional. Entonces, seamos empáticos. Hablamos de esto porque los hombres sí nos critican mucho.
Sí, bueno, los hombres y también muchas mujeres, o sea, Muchas mujeres, sí. muchísimas. Es justo donde decías como la parte del feminismo, ¿no? Si te defines o no. De hecho, creo, o sea, si me permites, tú nos dirás, creo que hay más crítica de las mujeres que de los hombres. O sea, hay mujeres súper antifeministas y que critican mucho la posición, ¿no? De todas estas mujeres que destruyen. Y yo sin duda pienso igual, que cada quien tiene su historia y sobre todo en un país donde la justicia, la verdad, es bien complicada. Y lo hablábamos apenas en otro programa. Es un país donde debemos reconocer que la justicia también está mucho a la altura de las posibilidades de cada quien. Que tuvimos Totalmente. a Saskia, que Ajá, le aplaudimos claro, y le mandamos ajá. un beso a Saskia, que trabaja Sí, igual que tú, muy sí, duro sí, en las sí. cárceles, pero decíamos que la cárcel se dice que es de pobres. Sí, Es para la claro. gente pobre. Así es. Claro, no, tú ¿Qué encuentras opinas? ahí historias y no creas que toda la gente que está ahí es porque es culpable. No, O sea, no. mucha gente está ahí porque no tiene un buen abogado. Así es. Porque No habla español. No habla español porque estaba en el momento Y más... por un delito, digo, que entiendo, ¿no? Pero me acuerdo, porque de repente estaba inmersa en este tema de las cárceles, pero ves a una señora que porque robó chiles en la central de abastos y lleva años ahí. ¿Por qué? Porque es una señora que no tiene el conocimiento, no tiene las posibilidades. Más años que un violador y más años que un narcotraficante. Sí, no, y luego ni los violadores ni los narcotraficantes pisan la cárcel. Entonces, es como un tema donde ahí dices, ¿cómo puedo juzgar a mujeres que tienen que alzar la voz de esa manera? Porque no hay de otra, no tienen las posibilidades y es un país donde la justicia, la verdad es que la justicia es para los que la pueden pagar, o Es sea, me una lo permito justicia decir, muy es una selectiva. tristeza, ¿Sí? muy selectiva. Muy selectiva, muy selectiva. Si tienes un buen abogado, si tienes acompañamiento, Así es. todo, entonces es más probable que el camino para que llegues a la justicia o a la legalidad Para que te sea. hagan caso. ¿Cuántas carpetas Claro. hay de mamás que dicen, es que avisé, dije, nadie me hizo caso? ¿Y cuántos casos se pudieron haber prevenido, no? Claro. ¿Cómo no vas a alzar la voz de esa manera? Claro, entonces yo, en tanto esté justificado, haya una justificación de verdad de las personas víctimas y todo, creo que es muy importante que todas las manifestaciones cobren No, sí, validez. claro. Todas las manifestaciones son igual de válidas porque en muchas de ellas encontramos fuertes historias de dolor. Sí, sí. De dolor, de injusticia, de burla, de que a veces las autoridades van teniendo un abandono, esta separación Así es. entre lo institucional o la autoridad y las víctimas es de verdad fuertísimo. Entonces, es la única manera. Entonces, yo decía al principio, si es la única manera en la que nos volteen a ver, hagámoslo. O sea, Yo sí lo háganlo. aplaudo, la Y verdad, yo sí lo resulta, aplaudo. desde Claro. yo que fui justo en la primera marcha, que de verdad me acuerdo y es Yo de los también. momentos, se te enchina la piel y estás en unión y de repente al lado ves justo a estos grupos extremistas, ¿no? De encapuchados y dices, no importa, o sea, al final eres mujer, pero creo que a partir de eso fuimos vistas. Oye, pero Sí. si la mamá llegó a un tribunal y llegó con un juez y tocó la puerta de manera mal y no le hicieron caso Claro. y no encuentra a su hija o etcétera, ¿qué haces? Sí, Ya te sí, levantas sí, sí. y ya haces y gritas y pintas y quemas. Perdón, pero sí. Y eso ayudó O sea, a ser vistas, la verdad. Sí, Y sí, como, sí. por ejemplo, ahorita en esta marcha que no tuve la oportunidad de ir, pero bueno, era toda una cuestión de protección o sea, al final es un tema que está sobre la mesa y es un tema que, quieran o no, tienen que voltear a ver. Claro, y que ahí el Estado también, bueno, tenía que proteger, Ajá. se tiene que proteger todo. O sea, Entiendo. creo que cuando Sí. confluyen todos los derechos hay que proteger a todos los espacios. es. Creo que, por ejemplo, esta marcha del 8 de marzo sí fue muy distinta, a pesar Sí. de que hubo incidentes y todo, pero fue diferente porque ya incluso la propia autoridad, que muchos dicen, a lo mejor eso fue armado, fue pensado. Mira, cuando menos quien dice es, no, fue algo que las propias mujeres policías dijeron, nos sumamos, porque de verdad, Sí. cuando también ves las historias de las mujeres policías, Ay, sí. también sufren violencia en su casa, también violencia institucional, también violencia con sus jefes, y también dijeron, Acoso, todo, sí. también, Claro. esta vez también nosotros nos sumamos y somos parte de esto, porque siempre cuidamos, pero ahora también es Increíble. entre todas. Eso estuvo... Que ahí yo en No, la primera me acuerdo ajá. que veía pasar a las mujeres policías y que había como de repente estos altercados y decía, a ver, somos mujeres, no podemos estar ofendiendo, no podemos estar lastimando a otras mujeres, ¿no? Que ahí es donde yo decía, Dios mío,
O sea, como entre mujeres, porque también hubo mujeres policías que salieron lastimadas. Sí. Entonces ahí sí, pero sí es de verdad increíble esta unión. Sí, yo creo que eso sí está haciendo un cambio. Creo que nos va a tocar mirar un poco. Yo a veces pienso que a nivel personal, hace muchos años tuve una situación de violencia, viví una situación de violencia, soy sobreviviente de esa situación de violencia y a partir de ahí justo mucho me encaminé a buscar otras alternativas y otras estrategias para ayudar también a mujeres. Pero yo de pronto decía, ¿qué hubiera pasado si en lugar de esta actitud pasiva, por ejemplo, cuando muchas mujeres decían, así no, esa no es la forma, esas no son formas? Yo pienso, si a los 23 años que yo tenía en ese momento hubiera salido a romper, quizás hubiera cambiado algo. Pero muchas veces también hicimos lo que podíamos con estas herramientas. Claro. Sí. Y las jóvenes de hoy sí son otra generación. Son otra generación dispuestas a no permitir, así, a no más. O sea, el acuñar esta propia frase de no es no, o sea, podría parecer muy obvio. Ay, no, es obvio no. No. Es dificilísimo. El fondo de no es no. Así es. ¿No? Y me encanta. Y sí, yo, ahora que espero a Sofía, la veo como una mujer libre, defensora, como mucho también creo que estamos despertando en general, tanto mujeres como hombres, en generaciones de ya, el deber ser. O sea, no, cada vez despertamos más, porque venimos de generaciones donde hay mucho impuesto el deber ser, ¿no? Claro. La perfección o sea, si lo ves desde nuestros papás, no hablas y acatas lo que se te dice, debes de ser de esta y no, ahora lo que más anhelas, por ejemplo, en mi caso yo, lo que más anhelo para mis hijos es que sean felices y que sean ellos lo que les dé su regalada gana. Y yo voy a estar ahí para apoyarlos, pero justo dejar un poco al lado esto de la imposición, ¿no? Claro. Las exigencias que antes imponían las Así familias, ¿no? O sea, es. tú lo que se espera de, no sé, de un niño, pues estudia, trabaja, a lo mejor vas a ser el director de este lugar, a lo mejor o sea, era una carga emocional para ellos también, Totalmente. horrible, para las mujeres otras. También, por ejemplo, a los hombres, el papel de proveedores Sí. se los asignaron. Es una carga durísima. Durísima. Y hoy, claro, por las propias situación económica, todo, pues no, era imposible que un hogar sobreviviera, Claro. por ejemplo, cuando hay una pareja solamente con los ingresos de una de las partes. Entonces, ahora se suma eso y no es algo ni mal visto ni nada, pero es el cambio también de dinámica. Creo que también esa es una gran oportunidad y el escuchar, por ejemplo, pues mamás como tú, pues es también muy esperanzador, es decir, yo quiero que mi hijo sea lo que quiera, mi hijo y mi hija sean lo que quieran, que hagan, y que sean felices. Porque igual deciden, lo que comentábamos, a lo mejor si es un niño y quiere estudiar ballet, ¿por qué no dejarlo? Claro. O sea, ¿por qué no dejarlo? No porque son cosas para niñas. O la niña que quiere ser futbolista, ahora Sí, que el fútbol que femenino ahora claro, ha muchísimo. estado cobrando un poco de fuerza, aunque todavía, por ejemplo, en ese ámbito, pues una gran desigualdad, no son los mismos salarios de una mujer que juega fútbol a los de un hombre que juega fútbol. O nuestro medallista olímpico, el niño el de patinaje sobre hielo, que bueno, mi admiración y Claro. respeto, que sufrió discriminación por ser niño, Claro. ¿no? En patinaje artístico, Claro. sobre hielo. Entonces, es este cambio. Creo que parte fundamental es que lo estamos viviendo, lo estamos palpando, pero además lo estamos introyectando, porque no es solamente como en la parte teórica, que, bueno, decido cambiar. No, tiene que ser un cambio profundo. Así es. Porque hemos aprendido eso y entonces siempre digo, es la oportunidad todos los días de deconstruirnos, de todo lo que ya habíamos pasado, vivido, toda esta historia, quitarla, se vale echar reversa y volver a construir un espacio donde todas las personas entremos perfecto. Entremos Me encanta. Y ahí perfecto. viene la pregunta de oro, donde realmente el feminismo nos está ayudando a esta igualdad, Hilda. Yo creo que sí, sin duda alguna. Porque te digo que es algo que te permite, es como si nos quitáramos de pronto los lentes anteriores y ponerte estos lentes del feminismo nos permite mirar otras realidades, nos permite mirar otras circunstancias que atraviesan a las mujeres, otras circunstancias que atraviesan el entorno, nos permite también analizar lo institucional, lo legal y Sí, poder nos da confluir valor en todo general. eso.
Entonces, para mí es una herramienta fundamental, es una herramienta de Y vamos a trabajo. quedarnos con eso, ¿no? De que es una herramienta, de que no queremos ser iguales a los hombres, que queremos, no, nada más mismos derechos, mismos salarios, mismas oportunidades, menos violencia, ¿no? Más voz. Claro. Ese es lo que queremos, ¿no? Para Así que es. los hombres y las mujeres que nos están escuchando en este programa lo Claro, entiendan, ¿no? claro, sí, Eso, sí, sí. eso es súper, súper importante. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, desafortunadamente. El programa se llama Realidades, Hilda. Y queremos... ¿Cuál es tu realidad del día de hoy con base en este tema y qué le quieres decir a los hombres y mujeres que nos están escuchando? Pues yo creo que la realidad del día de hoy sí está relacionada a construir un espacio donde todas las personas podamos ser reconocidas en igualdad de derechos, donde las características y las necesidades de cada persona son distintas, son diversas, donde justo eso, entendamos que la diversidad nos enriquece. Y que en esta diversidad que nos enriquece, pues vamos caminando y abonando hacia un espacio mejor, un espacio en paz, un espacio de libertades, un espacio donde las mujeres no tengamos miedo. Maravilloso. Me ¿Y tú, encanta, Milux, mi querida. cuál es tu realidad del día Fíjate de que hoy? mi realidad de este programa, y me encantó platicar contigo, Hilda, te agradezco muchísimo, porque mi realidad es esta, sí, digamos que sí somos feministas, entendámoslo desde esa parte que hay varias, digamos, pues varias formas de expresarlo, pero creo que sin duda estamos en una época histórica a nivel mundial y en nuestro país, y me enorgullece muchísimo esta parte de ser mujeres, de levantar la voz, y para nuestras futuras generaciones que les estemos dejando, ahora sí que suena muy, digamos, como muy típico, ¿no? Un mundo mejor, pero sí un mundo donde sobre todo no tengan miedo de ser ellas y de alzar la voz. Muchas gracias, querida Hilda. Con muchísimo cariño y amor aquí. Gracias. ¿Y tú, mi Mar? Yo mi realidad del día de hoy es que hombres y mujeres seamos empáticos, que hay que informarnos, que leamos del feminismo, que leamos de los movimientos, que no opinemos si no tenemos bases fundamentadas, que yo soy feminista y amo ser mujer y me encanta ser mujer y me encanta ser esta mujer libre porque me considero muy libre y tú lo sabes, Sí. pero quiero que haya menos violencia, que tengamos más voz, que tengamos los mismos derechos, los mismos salarios, las mismas oportunidades y que los hombres nos respeten, ¿no? Amo a los hombres, me encantan los hombres, ¿no? Y me encanta Sí. tenerlos en mi vida, pero seamos empáticos. A este mundo le falta mucha empatía y mucho amor. Entonces, seamos más empáticos y es un honor tenerte aquí. Muchas Y gracias por tu gracias. trabajo porque estás en el campo día a día levantando la voz por nosotras. Muchísimas duda. gracias. Gracias a todos. Recuerden que estamos todos los miércoles a las 12 del día por Radio 13 Digital. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, en Spotify también estamos ahí, Apple Stitch. Y les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en Realidades, miércoles 12 del día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. queridas.